16 de junio. Mundo convulso, muy convulso. Y los pequeños, como nosotros, ahí viendo a los gigantes pelearse. Y ojalá que sus cajas y cajones no lleguen a estos niveles por acá. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, es nuestro invitado, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí por primera vez. Qué bueno que está por acá. ¿De qué manera impactan estos hechos que ya se han reflejado en precios de petróleo, fundamental para todas las economías, incluidas pequeñas como nosotros, y lo impactan todo, generan situaciones de inseguridad que afectan los mercados, pero esto además está la situación del uso punitivo que hace Trump de los aranceles y la incertidumbre que no sabemos si mañana habrá aranceles que nos afecten, se disminuyen, van a otros, en fin, esta incertidumbre de los aranceles y de este comportamiento norteamericano en una economía que por esa decisión y otras va a generar un decrecimiento o al menos baja la perspectiva de crecimiento que había en Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos decrece o crece menos, también nos afecta a nosotros. ¿Cuál es la visión que tiene la Asociación de Industrias de la República Dominicana del impacto de estos fenómenos y cómo poder defendernos? ¿Qué deberíamos hacer para contener estos impactos al menos? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que esto pues debe verse desde dos ópticas. La primera, bueno, pues que como asociación, como gremio, estamos constantemente dando seguimiento a todo lo que ocurre en los mercados internacionales, pues que pudiera bien impactar en los precios de las materias primas, en los precios de los fletes y demás. Evidentemente que esto que se acaba de explicar aquí de manera magistral por parte de Julián y lo que ha venido aconteciendo en los mercados internacionales, pues evidentemente que necesitamos darle seguimiento para esos fines. ¿Es algo que podamos controlar nosotros como país? Evidentemente no. Entonces, en el caso específico de Estados Unidos, que por igual damos seguimiento por lo menos 3 veces al día de las declaraciones que salen de la Casa Blanca respecto a el tema de los aranceles y el tema relacionado a su política comercial y política exterior. A eso sí le damos muchísimo seguimiento porque ahí van el 59% de nuestras exportaciones. Y con un déficit comercial a favor de Estados Unidos de más de $5,000 millones que se ha venido reiterando a nivel anual desde el año 2022 al 2024. Entonces, cuando vemos esa combinación de factores, en su momento entendíamos que quizás como país no íbamos a ser impactados por un arancel. Nos tocó el 10%. Yo creo que está de más indicar que en su momento se veía como un arancel de los más bajitos que se iba a aplicar, pero también por decisiones tomadas en Estados Unidos se decidió aplicar el 10% across the board, entiéndase a todo el mundo, a todos los países por igual, excepto a México y a Canadá. Ahí es donde está nuestra preocupación actual, de cómo nuestras exportaciones se ven en una condición de desventaja en el mercado norteamericano cuando se comparan con las exportaciones mexicanas. De los 20 productos principales que exportamos a Estados Unidos, 15 son manufacturados también por México. Y ahí ya de entrada tenemos una diferencia de 10% de arancel. Entonces, esa es una situación que estamos monitoreando. Eso comenzó a aplicarse, ya saben, a partir del día 5 de abril. ¿Y cómo ha impactado eso? No hemos visto, no hemos visto un impacto en las cifras todavía. Claro. Evidentemente, algunos de nuestros exportadores pues lo han asumido el 10%, otros los han pasado al consumidor en aquellos espacios quizás en donde esa ventaja que tiene México no se traduzca en una desventaja en la decisión de compra. Pero de nuevo es algo que estamos monitoreando día a día
y claro, con puertas abiertas para escuchar a nuestros socios exportadores. Y que no todos los productos soportan el que sean transferidos esos costos por supuesto, al consumidor. Ahora, hay algo que llama la atención, de que quizás el principal argumento de la República Dominicana frente a los Estados Unidos, aunque bueno, esta actitud imperial, ellos dan órdenes y nosotros tenemos una situación sumamente difícil por nuestra dependencia casi absoluta. Pero por lo menos la lógica nos favorece en lo siguiente. Se supone que el espíritu de este asunto de los aranceles es, caramba, China, coño, nuestra balanza comercial está muy desajustada. Yo te vendo, yo te vivo comprando cosas, pero tú a mí no me compras nada. Vamos a llevar esto a cierta justicia. Ese es el argumento, ¿no?, central. Bueno, resulta que eso no aplica en el caso nuestro, porque el caso nuestro es al revés. Me imagino que ese fue el principal argumento que le habrá dicho el ministro de Interior, de Industria y Comercio y Tobisono, a su amigo Marcos Rubio. Sí. Ustedes no han trabajado eso ya en términos de lobismo, de acercamiento. Mira, ven acá, espérate que somos amigos, sí, colonias. Ese ha sido el mensaje. Procónsul del imperio, escúchame. Sí, ese ha sido el mensaje, Pablo. El tema es que, como bien mencionas, creo que países como el nuestro, lo que han quedado es en el medio del fuego cruzado entre esas dos grandes potencias. Y quizás regresando a lo que mencionaba Cristian ahorita, que qué podemos nosotros hacer como país. Bueno, seguir fomentando nuevos mercados de exportación de lo que son las exportaciones dominicanas. Vamos a tener en cuenta de que nuestros principales mercados de exportación al día de hoy son Estados Unidos y Haití. Estados Unidos, que hemos visto lo que ha pasado, y Haití, bueno, vemos, ¿verdad?, en las condiciones en que está, y que de un día a otro, pues ahí también cambian las circunstancias. A los BRICS, ¿cómo estamos con Brasil, Rusia, India, Indonesia, China? ¿Cómo vamos? Bueno, con Rusia hay un tema complejo de las sanciones que a nivel internacional se le han aplicado por la invasión a Ucrania, en donde ahí pues las exportaciones se han resentido. En el caso de China, aquí creo que tenemos que hacer una parte, y creo que nos tomaría un programa los chinos no compran, específico. Los chinos más venden. No compran. Y aquí tengo una cifra. Ni dan tampoco. Aquí tengo una cifra que refleja expresamente lo que acabas de mencionar, sí, Julián. En China, las exportaciones de China a República Dominicana han incrementado del año 2018 al 2024 de 2.700 millones a 5.200 millones. ¿Cómo se han comportado las exportaciones dominicanas a China en el mismo periodo? De 92 millones a 326. Sí, sí. Es decir, que aquello del discurso de crecimiento igualitario, de provecho, de las relaciones comerciales, eso nosotros no lo hemos visto todavía. Ni cooperan tampoco. Pero también con China se tiene el problema de la cantidad. O sea, como China es tan grandota, dice, bueno, te voy a comprar aguacate. Ahora, ¿cuántas decenas de millones de aguacates tú me vas a traer? En ese sentido es un poco difícil. Si hay reglas claras, porque igual de grande es la economía norteamericana y la economía europea en su conjunto, y hemos podido mantener nuestras exportaciones, diferenciarnos. Recuerda que la Unión Europea es una suma de países, y también en el caso chino está lo de la economía muy controlada por el sector estatal. Ahí, ese es el punto. Por ahí anda el punto. Ahí es donde está nuestra preocupación, y quizás esa conversación que tenemos pendiente con ProDominicana, por ejemplo, de ver cómo profundizamos las exportaciones y fomentamos las exportaciones dominicanas a CARICOM, a los países vecinos que tenemos acá, en donde necesitan de nuestras exportaciones, y quizás sus sectores industriales no son tan fuertes como nuestros. Con respecto a Haití, a pesar de todo lo que hay en Haití, con este caos, con esta violencia, con este horror, pues hay una información que da cuenta de que hay un incremento de casi un 60% de las exportaciones a Haití desde República Dominicana. Sí, nosotros estamos monitoreando que ante el colapso total del país, en donde incluso su ecosistema productivo está en pare, está en stop, pues evidentemente que se ha ido sintiendo un incremento de las exportaciones dominicanas a ese mercado. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? El cambio de reglas de un día para otro, en donde se diga, bueno, este paso fronterizo está cerrado porque las pandillas pues ocuparon el puente y ya no se puede utilizar el mismo. Hay que entonces enfocar
el tránsito de los furgones hacia otros puntos fronterizos. Ese factor sorpresa, ese factor que no permite programar, que no permite pues llevar a cabo una estrategia definida de exportación. De estabilidad. Es lo que nos preocupa. Sí. Estamos conversando con Mario Pujols, él es el vicepresidente. Mario Pujol Ortiz. Pujol Ortiz, por si acaso. Primo de los Ortiz Aquí de Baní, alguien... Pujols, Ocoa, Baní. Estamos en familia. Correcto. Continuemos. Así No, es. pero Muchas gracias. vamos a especificar. usted? De Baní. Los Pujol son de San José de Ocoa Sí. y los y Ortiz de Fundación Baní. Hay una provincia que se llama San José de Ocoa. Correcto, ¿no? correcto. Él da colmado. Bueno, y muy grande, porque este es muy grande. No, y él es el almacén mayorista. Almacén, sí. Bueno, no, pero a mí no me Almacén hable de mayorista. colmadito aquí. Vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Ese tránsito de la mercancía, porque ustedes lo ven en términos bastante macro, pero nosotros decimos cómo sigue, cómo continúa esa operación diaria de las industrias de República Dominicana hacia Haití. ¿Se está dando? ¿Se sigue dando, nosotros llevando nuestros productos hacia allá? ¿Cómo se maneja? Porque uno al ver las informaciones dice, pero esto es inmanejable. Esa es una. Y la otra es, ¿qué monto representa de impacto al Producto Interno Bruto esa mano de obra que hay en las industrias de la República Dominicana? Porque también es bueno decirle a la gente, tenemos tantos puestos laborales de pequeña, mediana, y un poco la gente graficar. No, perfecto. Muy interesante tu pregunta, Rosario. Bueno, arranco con la primera. En lo que tiene que ver con Haití, de nuevo, no hemos sentido ningún tipo de freno. Hace unos 4 meses recibimos pues la información de que se iba a estar tomando medidas e implementando un etiquetado en Haití, en donde Haití tiene todo el derecho de hacerlo, pero que no nos lo notificó a sus socios comerciales con el tiempo necesario para que pudieran hacerse los ajustes en la misma. Y digamos que ahí nos pusimos en contacto, por supuesto, con el Ministerio de Industria y Comercio de acá, quien se puso en contacto con el Ministerio de Industria y Comercio de Haití, y se logró una pausa para que en su momento pues esa medida se implementara, acorde también a los compromisos asumidos por Haití en la Organización Mundial de Comercio, y que pudiéramos tener claridad en el intercambio comercial. Creo que desde un segundo punto, tomando en cuenta el otro aspecto que mencionabas, creo que siempre es bueno recordar la importancia del sector industrial en República Dominicana. Estamos hablando de un 10.3% del PIB de la economía dominicana, descansa sobre los hombros del sector industrial. Casi exportamos en el año 2024 casi 4.000 millones de dólares, un 11.3%. ¿Eso incluye zona franca? No, eso es solo manufactura local. Zona franca pues tiene sus exportaciones calculadas aparte. Sí. En el caso nuestro, por casi 4.000 millones de dólares en el año 2024, un 11.3% por encima del año 2023, lo cual es un logro que creo que hay que resaltar. Estamos hablando también de unos 147.000 empleos, el 18% de las recaudaciones fiscales también salen de los bolsillos del sector industrial, y un aspecto importante... 147.000 empleos. Y un aspecto importante que siempre es bueno también recordar, un 24% de presión tributaria también recae sobre el sector industrial. Eso lo recuerdo porque siempre se dice, ¿no?, que la presión tributaria en República Dominicana, o la presión fiscal, perdón, es de un 13-14% y que no sube. Bueno, pero espérate, eso hay que verlo con lupa por sector, y en el caso nuestro, un 24% es lo que tenemos como presión fiscal. Y perdón, involucra casi todos los impuestos, ¿no? Sí, están todos incluidos. Todos incluidos. Me gustaría que nos explicara detalladamente, por eso lo que acaba de decir. Bueno, es un país con una presión tributaria menor a 15, no puede ir a ningún sitio, no puede el Estado cumplir con su responsabilidad. Cero mata cero. De repente, un sector tan importante como usted, acaba de decir el director ejecutivo, que es de 24. Explícanos. ¿Qué es lo que se da ahí? Sí, por eso es que nuestra participación en las discusiones relacionadas con reformas fiscales, incremento de impuestos, o establecimiento o incremento de contribuciones especiales como la de ley de residuos, que espero que hablemos de eso en algún momento en el día de hoy, pues nos genera tanta ansiedad porque, de nuevo, cuando se ve a lo largo y ancho de las estructuras y del ecosistema productivo y del sector industrial aquí en el país,
estamos hablando de un 24% de presión fiscal. Ahí se suman todos los impuestos, Pablo. Todos los impuestos, el ITEVIS, el sobre la renta, el impacto en contribuciones a nivel de aranceles que se pagan por las materias primas y los insumos. Selectivo. Es decir, el impuesto selectivo al consumo también tiene un componente. Entonces, por eso es que cuando se abren estos espacios de discusión o de concertación o de construcción de consenso, arrancamos por ahí. Porque al final necesitamos que se nos vea con esa lupa que permita identificar todo ese aporte que hacemos a la economía y todo ese ecosistema que de una manera u otra pues se beneficia. Claro, también hay que destacar ahí la alta rentabilidad y el buen momento que vive el sector, porque también esto es importante. Pero quería preguntar, la inestabilidad de Haití. Bueno, Haití no solo hace años que es un estado fallido, falla siempre y por lo que vemos, lo único que puede ocurrir a corto, mediano plazo es que empeore. No hay ningún motivo para el optimismo. Ustedes tienen esas relaciones comerciales donde me imagino que habrá mucho de cierta informalidad por la misma situación de que está cerrada, que está abierta, que un problema, que otro. ¿Cómo van los esfuerzos de ustedes por ir buscando la manera de cada vez depender menos de ese segundo gran socio que en cualquier momento desaparece, o yo no sé qué más puede ocurrir en Haití? ¿Cómo van ustedes? Y repito un poco lo que dije de los BRICS, ¿cómo están ustedes buscando esos otros mercados y si el Estado Dominicano les está ayudando en eso? Mira, nosotros mantenemos una relación muy cercana con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores en todo lo que tiene que ver con esas eventuales negociaciones de nuevos mercados a los cuales pues pudiéramos exportar libre de arancel. Ahora mismo, sobre la mesa, pues estamos dando seguimiento a una idea de quizás hacer un acercamiento con Mercosur, con Brasil de manera específica, que está incluido dentro de lo que mencionas de los BRICS, pero no tenemos detalles todavía al respecto. Lo importante es... Pero ahora mismo se está haciendo esa negociación con Lula directamente. Bueno, ya entonces ahí tú tienes información que nos tocaría profundizar. Sí, eso hay que hacer. Porque al final, depender de Estados Unidos y de Haití, con la coyuntura y el contexto en que hemos estado viviendo los últimos meses, creo que sea necesario pues diversificar nuestras mercados de exportación. Una pregunta. El senador de La Vega sacó de un sombrero mágico la modificación de la ley de residuos sólidos y ustedes pegaron el grito al cielo. Dijeron que no fueron consultados, todas esas cosas. ¿Qué plantea la ley, la modificación del senador y a qué ustedes se oponen? Ahí hay varios puntos, Julián, y arranco quizás con el que más nos preocupó. Primero fue el factor sorpresa. Sí. Estábamos monitoreando ese proyecto de ley. No sabía que era un experto el senador de La Vega en esa materia. Al final nosotros estuvimos monitoreando el proyecto desde octubre, cuando fue introducido, pero acorde a los mecanismos de transparencia que tiene tanto el Senado como la Cámara de Diputados, nosotros damos seguimiento al estudio, discusión y el abordaje que hacen las diversas comisiones de trabajo de los proyectos. Respecto a ese proyecto no vimos nada, absolutamente nada, no lo vimos en el radar. No, de hoy a mañana no se colocó sobre la mesa. El 7 de enero no nos dejaron ni siquiera abrir los regalos de Reyes. Pues nos vemos en las noticias que fue aprobada de carácter de urgencia en 2 lecturas consecutivas ese proyecto. En el Senado. En el Senado. Cuando comenzamos a leer el mismo en la noche, que lo conseguimos porque no sabíamos qué se había aprobado ni qué estaba incluido ahí, nos preocuparon muchas de las disposiciones incluidas en el mismo. Arranco con la primera, que es importante. En la vista pública. Hay muchas aristas. Yo estuve mirando la propuesta, el proyecto, creo que es muy mejorable, pero hay aspectos que sí tienen una razón muy contundente, que es, por ejemplo, el pago anual de ciertos sectores. Por ejemplo, yo pago, es una pena que no traje el dato, pero de repente anualmente un supermercado, una cadena de grandes supermercados, te paga, creo que son 160,000. 260 mil pesos. Entonces, pero ven acá, espérate. Depende de los ingresos. ¿Cuántas toneladas de...? Depende de los ingresos.
cuántas toneladas de desechos sólidos genera para pagar esta cantidad. Entonces, cuando se ve la tabla que ellos presentan, hay situaciones que en términos porcentuales pueden ser tan impresionantes como lo que tú acabas de decir, un aumento de 3.000, tal cosa. Sí, pero también es que aquí hay aportes que lloran ante la presencia de Dios. Entonces quizás habría que buscar cierto consenso, pero llevar a que un sector, hablo de supermercado, por ejemplo, que genera una cantidad inmensa de desechos sólidos, caramba, asuma mínima responsabilidad, porque lo que pagan actualmente a partir de sus ventas y de sus ganancias son paja para la gaisa. Sí, nosotros, como bien mencionas, siempre apostamos por la construcción de consenso y porque se nos escuche. ¿Qué pasó en el Senado? Que nadie fue escuchado. Claro. Ni siquiera el órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Fideicomiso de Uso Sostenible, que es la entidad, digamos, que tiene incidencia con la ejecución de la ley 225-20. Pero ahora está en la Cámara de Diputados, ahora sí. Entonces, en la Cámara de Diputados se han abierto espacios. La comisión especial que está encargada del análisis de la ley ha abierto espacios en donde ya nosotros fuimos recibidos, compartimos nuestras preocupaciones, compartimos nuestra posición. Pero hay propuestas de parte de ustedes, además de las preocupaciones. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. En el caso, por ejemplo, el proyecto de ley establece que las tapas de los envases plásticos tienen que ser obligatoriamente de polipropileno. Nosotros decimos, ¿pero por qué tiene que ser de polipropileno? ¿De dónde se están basando ustedes para imponer esa obligación? Si aquí se han utilizado siempre tapas de polietileno y no ha sido obstáculo para su reciclabilidad, para fomentar la economía circular, para todos los programas de sostenibilidad de las empresas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, nosotros cuestionamos la inclusión de artículos como ese, sin justificación, sin análisis, sin estudio, sin interacción con el sector. ¿Qué otro punto nosotros cuestionamos también? Por ejemplo, el que obliga a las cementeras a incluir un porcentaje de residuo derivado de combustibles en su proceso de producción. De entrada, de las 6 que hay en el país, de las 6 empresas productoras de cemento, hay 2 que no podrían cumplir con esta disposición porque no producen clinker. Entonces ya ahí de entrada se evidencia que no hubo ningún tipo de interacción con los sectores productivos, que al final... No, porque hay 4 que sí, o sea, sácame esas 2, perfecto. No, o promueve, pero con las 4 no es tan fácil. Pero genera un incentivo para que ellos la hagan. Bueno, con las 4 no es tan fácil. Yo no estoy diciendo que estén opuestas a utilizar combustible derivado de residuos. Yo lo que estoy diciendo es que no es tan fácil como venir a poner en una ley a decir, usted tiene que utilizar hasta un 30% de combustible derivado de residuos en su proceso. ¿Dónde está toda esa línea de logística que me va a asegurar a mí que va a haber suficiente combustible derivado de residuos aquí en el país para que ellas puedan utilizarlo y que no se le impacte su proceso de producción? Claro, ahí están las vistas públicas, precisamente. Esto es un proyecto de ley. Ahora está en la Cámara de Diputados. Vamos arriba, vamos a discutir todo eso, porque tú tienes que darle, por ejemplo, a las cementeras un tiempo prudente para crear esa estructura. Es como en tantas cosas, qué sé yo, te voy a aplicar la ley de migración. Bueno, tú mañana no le puedes decir a los productores de cacao que no pueden utilizar mano de obra ilegal. Tú tienes que entrar en una negociación. Mira, te voy a dar 180 días para que tú busques y después... O sea, hay una especie de gracia, de negociación. Pues me imagino que ahora en la Cámara de Diputados hay muchos aspectos, como yo dije, mejorables de esa propuesta y consensuables de una manera mejor. La conversación esta mañana es con Mario Pujols. No, Pujols Ortiz. Bueno. De Baní. De almacén, por lo que quiera. Ortiz de Baní. Él es Pero es de Baní realmente. Fundación. Fundación. Mi madre de fundación. Y su madre, que no cualquier cosa. Sí. Su madre. Pero él tiene familia en Ocoa. También. Para yo ayudarlo a él. Mario Pujols Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, porque cada momento se va sumando gente a la conversación y le gusta saber con quién estamos conversando. La pregunta... No, yo me imagino que tú eres un hombre alto, tienes que tener un pie grande, porque te están calzando un pie esa señora que estaba ahí, Almanzar.
Sí, nuestra querida Circe. Sí, Circe estuvo 17 años en el gremio. Gran reto. Dejó su huella. La pregunta es, y es una queja, es una observación. Ustedes forman parte del consejo directivo de la administración de la ley, del fideicomiso. Tenemos un asiento sostenible. Tenemos un asiento, sí, señor. Pero todo termina siendo una decisión política. No se nota el peso de la AIRD en esas decisiones. ¿Eso va a ser así? ¿Ha sido así siempre? ¿O va a cambiar en algo? Bueno, de hecho, el proyecto de ley... perdóname, el proyecto cambia El proyecto de ley recomienda sacar al Ministerio de Hacienda y a Ecored, que es pues también del sector privado, un gremio enfocado en el tema de sostenibilidad, en donde el sector privado pues comulga, ¿verdad? Sí. Nos preocupa muchísimo esa exclusión, sobre todo de nuestro par Ecored, pero también de Hacienda. ¿Por qué se quiere sacar Hacienda? Si Hacienda es ese componente que valida los datos, confirma si a nivel macro los números están correctos, hace aportes técnicamente sustentados, y en estos 3 años que tengo pues siendo parte de esa instancia, no ha sido más que evidente los aportes positivos que ha hecho tanto Hacienda como Ecored, como también lo ha hecho la Liga Municipal Dominicana, y como también lo ha hecho FEDOMU, que son parte de la misma y que mandan... No todas son confiables. Mandan técnicos, los técnicos que representan a esas instancias ahí son técnicos buenos. No, yo digo por los asesores, no por Víctor. Los asesores. Y digamos que ahí ha sido también un proceso de aprendizaje, pero qué bonito es ver cómo en algunos espacios ya se ha comenzado a presentar el objetivo de la ley, que es el de cerrar vertederos a cielo abierto, cerrarlos técnicamente y enfocar todas las fuerzas y todo el presupuesto a la creación de rellenos sanitarios en todo el país. ¿Qué le pasa a la Asociación de Industriales con la actual administración, con el actual gobierno? Las cosas no están bien. Ahí mismo la pregunta, ¿cómo le está yendo económicamente en cuanto a la rentabilidad del negocio? Yo tengo entendido que por lo menos las muy grandes le está yendo muy bien, pero ¿cómo está el negocio de la manufactura industrial en este país? ¿Y por qué se percepción, no digo que sea la realidad, se percibe como que hay un nivel de descontento de parte de los industriales, a pesar del buen momento del negocio, con las actuales autoridades oficiales? En confianza ya, porque tenemos un... estamos aquí, correcto. Entre Vanileo y cosas, o sea, ¿qué es lo que pasa realmente? Te divido la respuesta en dos. En primer lugar, toda esa narrativa de alianza público-privada, nosotros damos fe de que ha funcionado. Ese acercamiento, esa apertura de diversas instancias del gobierno, en donde se procura de nuevo construir consenso, escucharnos, evaluar nuestras propuestas y darnos ese espacio, eso va más que bien. El segundo punto de la pregunta lo respondo de la siguiente manera. ¿Cómo van las cosas? Nosotros hemos estado midiendo, nosotros tenemos una serie de índices en la AIRD que damos a conocer, por ejemplo, mensualmente, el índice mensual de la actividad manufacturera, que ha ido dando señales. Si quitamos enero y febrero, que se sintió esa ebullición de diciembre que permeó al inicio de año, marzo y abril y el mismo mes de mayo ahora que hemos evaluado, van mostrando cierto freno en lo que tiene que ver con todo este andamiaje del sector industrial y su impacto en la economía. En las últimas 3 evaluaciones, el índice ha dado por debajo de 50, 49.2, 49.9, indica que la actividad manufacturera comparada con el mes anterior fue menor. Fue menor. Entonces estamos viendo... provocada por las decisiones de Trump, ¿podrían estar afectando el negocio o no? Mira, esos son parte de... Una locura, son parte de decisiones o de medidas o de cosas que se tiran sobre la mesa que desenfocan. Y que en lugar de nosotros estar enfocados en generar riqueza, generar empleo, cumplir los objetivos de Meta 2036, tenemos que dedicarle tiempo a ver, bueno, cómo vamos a abordar este tema de estas decisiones en Estados Unidos, o cómo vamos a abordar este tema de la ley de gestión de residuos sólidos. Pero ustedes tienen su think tank
Usted tiene sus especialistas que le analizan esas cosas. Bueno, los grupos son reducidos, Pablo. Son reducidos, Pablo. Tenemos, por supuesto, asesores económicos, tenemos asesores. Otra asesora en comunicación y estrategia. Yo puedo fuera del área le puedo recomendar una. Brillante. Sí, brillante. Bueno, estamos abiertos para eso. Al final. Mario. Sí, dígame. No, tómese su cafecito, Mario, va. Sí, que usted sabe que hay que ir alternando la conversación. Y más si es dominicano, exacto, hay que apoyar, lo he hecho en RD. Para no tener, con ninguna de esas franjas, tener ninguna situación, ni los vanilejos, ni los ocoeños. Entonces, esa situación, me voy radicalmente a otro espacio. El manejo del plástico, esa transición que se supone debe darse, incluso esa participación de EcoRed en el tema de sostenibilidad. ¿Cómo la vamos a ir lidiando? Porque evidentemente hay una situación que afecta bastante. Y también el manejo cultural en República Dominicana, donde se tiran en cualquier espacio, se vierten en lugares donde sí hace mucho daño. ¿Cuál es la posición de nuestros industriales al respecto y si hay una proyección de meta en el manejo? Claro, te comparto algunos comentarios. Creo que debo primero partir de eso que también mencionas, del tema cultural, del tema educación, que tiene que ser parte de cualquier iniciativa que procure abordar la problemática de la contaminación por plásticos aquí en el país. Nosotros como sector hemos estado muy enfocados en empujar por la sostenibilidad, empujar por la reciclabilidad y de ver cómo de una manera u otra pues empujamos todo el tema relacionado con sostenibilidad a lo largo y ancho de nuestro ecosistema productivo. Entonces, estamos conscientes de que hay un problema. La ley 225-20 en su momento pues, fue puesta sobre la mesa para comenzar a abordar ese tema que ha quedado pendiente o que, digamos, quizás no siguió el orden debido a nuestro entendimiento de cómo debieron haber sido las cosas con la implementación de esa ley. Esa ley establece una serie de productos prioritarios. El tema del aceite, los neumáticos, las baterías, envases y embalajes, el foam, y se me quedan aparatos eléctricos y electrónicos, y hay otro que se me va ahora. Pilas y baterías, correcto, tienes toda la razón. Entonces, también establece una instrucción o una obligatoriedad de un régimen de responsabilidad extendida del productor de esos productos. Envase y embalaje, foam, plásticos y demás están en la lista. ¿Con qué inicia el Ministerio de Medio Ambiente a nivel reglamentario? Con aparatos eléctricos y electrónicos. También hay una problemática, entendimos que, vamos a sumarnos a la discusión, aquí están nuestras propuestas, ya hay un reglamento. El reglamento que estamos esperando por minuto era relacionado con envases y embalajes, que incluye todos estos productos que ya hemos mencionado acá. Y que hace unas 5 o 6 semanas el Ministerio de Medio Ambiente pues dio a través de una convocatoria a los medios inicio a un proceso de consulta pública relacionado con el mismo, que está abierto todavía y termina en el mes de julio. Ahí nosotros pues también compartiremos nuestras observaciones, porque lo que queremos es primero reflejar y que conste todo lo que hemos venido haciendo como sector respecto a la problemática, la importancia que le estamos dando al tema y de que se amerita un abordaje de a todo lo largo y ancho de la sociedad, porque solo un actor no va a poder solucionar el tema de la disposición de residuos en el país. Entonces, la misma ley establece una serie de disposiciones relacionadas con campañas educativas que está pendiente de implementarse. Esas recaen pues en los hombros del Ministerio de Medio Ambiente. Nos hemos puesto a la orden para de una manera u otra pues también empujar lo que sería la implementación de la misma aquí en el país. Y hay otros temas pendientes ahí en la ley. Ustedes son los enemigos públicos número 1 para los grupos nacionalistas. Ustedes quieren la mano de obra haitiana para explotarlo, bla, 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 bla. ¿Cuál es la posición de la Asociación de Industria con relación al tema migratorio y a esta posible conversación en el CES
¿cuál es la reflexión? No voy a hablar de posición porque eso tiene usted que... Pero ¿cuál sería la reflexión en ese aspecto de la migración y la mano de obra haitiana? ¿Regularizarla? ¿Sacarla? ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen al respecto? Nosotros apoyamos, Julián, las 15 medidas propuestas por el presidente Abinader respecto al tema haitiano en República Dominicana y al abordaje del mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando vamos al detalle, la lupa que mencionaba que a veces es bueno sacar, aquí se mencionó al sector cacao hace un rato, y hay otros sectores en el agro y el mismo sector construcción que de una manera u otra han salido a compartir su posición y sus preocupaciones respecto al tema, es de que cómo hacemos factible la mecanización en sectores donde la implementación de la misma puede ser un poquito cuesta arriba. Ahí es donde nosotros saludamos estos espacios de concertación, como el que se va a abrir, o el que ya se abrió, ya se dio el pistoletazo de salida, bajo la sombrilla del Consejo Económico y Social, el CES, en donde a través de 6 mesas de trabajo se va a discutir todo este tema República Dominicana, Haití, y de esa realidad que tenemos, no solamente en los campos, sino también en otros sectores. Claro, en todo esto hay un punto fundamental. Lo de la mecanización es una muy buena iniciativa, pero esto no es un asunto de meses ni de años, esto es un asunto de mucho dinero, no siempre aplicable, no siempre rentable, porque una gran finca tiene las posibilidades, mayores posibilidades de ser rentable en el proceso de mecanización. Entonces, esto cuando me hablan de la mecanización, el presidente, sí, tiene usted razón, esto es importante, pero esto es un asunto a mediano, largo plazo, y habría que ver de qué manera el gobierno hace lo que no está haciendo, y es buscando la manera de controlar la mano de obra indocumentada. Me explico. Si yo tengo una finca y mis 400 obreros extranjeros no están en la seguridad social, me salen bien baratos, cuando los quiero echar busco un sargento, les doy 20,000 pesos. ¿Por qué me voy yo a meter, carajo, en un préstamo multimillonario con el Bandex que está prestando a una tasa muy cómoda, si yo resuelvo por aquí? Por consiguiente, la pregunta a ustedes están de acuerdo, y esto es una propuesta de varios políticos, ONGs, se lo han dicho, de que haya un proceso de regularización de esa mano de obra indocumentada que ya el productor o constructor tiene perfectamente ubicada. Y dice, mira, vamos a carnetizar a esta gente y luego entonces seguimos con todo el proceso. ¿Qué les parece? Nosotros estamos de acuerdo con el cumplimiento de la ley, con que se cumpla la ley en República Dominicana, con la formalización de una situación que en algunos casos, porque esto hay que verlo caso por caso, sector por sector, 80-20. En algunos casos el 80-20 es el que establece la ley. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Con que se cumpla. Hay sectores que por supuesto tienen unas realidades distintas. ¿La Asociación de Industria cumple con eso? Bueno, nosotros apostamos al cumplimiento de la ley y a poder venir a espacios como esto a decir que nosotros cumplimos la ley, que esperamos que los demás también lo cumplan. ¿Quién cumple la ley? ¿La directiva o los miembros? Porque ustedes no pueden controlar, por ejemplo. En la parte de la industria, Pablo, por supuesto que hay unas situaciones en donde el 80-20, pues incluso las mismas autoridades han emitido decisiones en donde se flexibiliza ese porcentaje. La Junta Agroempresarial, en el sector agro. En el sector la agro. Junta Agroempresarial ha admitido reiteradas veces que sencillamente hay sectores dentro de la agropecuaria que no pueden no pueden producir ¿no? Sin esa mano de obra, pero además el sector construcción, incluso el oficial, no puede funcionar. Entonces aquí hay una contradicción, porque aquí está la ley. Ustedes dicen, sí, vamos a cumplir la ley. Bueno, por eso 80-20 nunca se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido jamás que migración, además de apresar negritos muy pobres, dominicanos, dominico-haitianos o haitianos, también penalice a los que contratan indocumentados. Bueno, migración te dice fuera del aire, si no, lo que pasa es que ahí es que está la producción, no podemos parar la producción, porque el banano, el plátano va a costar 30% más. Entonces hay un lío entre lo que son nuestras leyes y la realidad económica y productiva y social del país. Entonces yo apostaría que en estos espacios del Consejo Económico y Social, en donde todas las fuerzas vivas del país
van a tener un asiento y van a poder manifestar sus propuestas y sus preocupaciones, yo quisiera entender, pensando de una manera extremadamente optimista, que de esas conversaciones, de esas 6 mesas de trabajo, pues va a poder salir una hoja de ruta que aclare. La idea y que del defina, referéndum, como han planteado algunos, la idea del referéndum para tratar ese tema en un referéndum es descartable. Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista técnico entiendo que todavía faltan diversas legislaciones, porque aunque la figura de referéndum está en la Constitución, falta la legislación que estaría dándole forma y definiendo la manera en cómo se realizaría. Sí, pero si se aprobara en el CESU, se va a aprobar el otro día. Bueno, no se aprueba muchísimas leyes aquí. Por eso vamos a ver si eso es uno de los puntos que sale como recomendaciones del CES. Okay. Porque al final creo que todos deberíamos ser optimistas respecto a lo que haya de salir de ahí, de esas conversaciones. Vamos con esa óptica de optimismo, de apertura, de construcción de consenso y de apostar por la mejora de nuestro país. ¿Tú fuiste miembro de Procompetencia? No, de la Comisión de Defensa Comercial, sí. Creo que defensa de nuestros sectores productivos. ¿Tuviste con una amiga de Pablo en aquel entonces? ¿O tuviste con Iván Gatón, creo que era? Sí, Iván y yo compartimos en la directiva, sí. Brillante. Aquella vez, inclusive se metieron una cervecera, tuvieron problemas después. Pues no pudieron. Esa es Procompetencia. Sí, nosotros sí. En la comisión, en la CDC, Comisión de Defensa Comercial, sí, nos ocupamos de defender al sector industrial de prácticas desleales de nuestros socios comerciales. ¿Cómo entienden ustedes que eso ha avanzado? ¿Que ha mejorado? Sí. Bueno, ha avanzado. Hay todo ya unos precedentes que se han ido implementando en nuestra legislación, todo en marco a la ley y en marco a nuestros compromisos ante la Organización Mundial de Comercio. Y para nosotros esa es una instancia, la Comisión de Defensa Comercial, súper importante, porque es la que nos defiende de nuevo ante esos comportamientos, malos comportamientos de nuestros socios. Y como los industriales son tan respetuosos de la ley, me imagino que cualquier acción de la institución reguladora del Estado, si es legal y está respetando todos los derechos y el debido proceso, ustedes la apoyarían, aunque afecte a algún socio. Por supuesto. Ha sido así siempre. O sea, nosotros nos enfocamos en cumplimiento, porque cumplir tiene un costo. Si mis socios cumplen, lo más irritante es ver en los espacios aquí, grandes superficies, supermercados y demás, encontrarnos con competidores que no lo hacen. Claro. Que, por ejemplo, no tienen la etiqueta en español, o no tienen registro sanitario. Ustedes no apoyan lo mal hecho, aunque sea un socio de ustedes que se niega a poner la etiqueta y la cosa, por ejemplo. No apoyamos lo mal hecho. Apoyamos el cumplimiento a la ley. Mario Pujols Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ya en este contexto tan convulso hay temores, muchos, y sobre todo por el impacto que tiene el barril de petróleo en la producción de las industrias dominicanas. Entonces, a nivel de cierre, la perspectiva que tienen, porque hay mucha gente que trabaja con ustedes, o gente que comercializa con ustedes y dirá, bueno, ahora va a haber un problema. ¿Cuál es la visión que tienen para poder sortear esta situación? Bueno, de nuevo, esto es un tema de seguimiento. Como mencionaba al inicio, implica pues entender cómo vienen las cosas en Estados Unidos, qué se anticipa respecto al tema de los aranceles, por ejemplo, dar seguimiento a lo que mencionaban ustedes antes de yo llegar, con el conflicto Israel-Irán y el impacto que eso pues pudiera tener en el precio del barril del petróleo, en el precio de los commodities que utilizan aquí como insumos en materia prima, en los precios de los fletes, en caso de que alguna ruta pues sea afectada y tenga que tomarse otra. Irán no va a tocar. Pero claro. De una manera u otra, como siempre, uno dice, no, que ese conflicto es legítimo, no tiene que ver con nosotros, nos impacta. Entonces tenemos que ver, o de un eventual involucramiento de Estados Unidos en ese conflicto. O sea, cómo... No, involucrado está. Sí. Dicen que no, pero otros dicen que sí. No, que Trump no sabe guardar silencio y él mismo se mata. Finalmente, ya finalizando, estamos con Pujols Ortiz. Le sirven los zapatos decir Almanza. Sí, pero le sirven, le quedan bien. Así con esa cara así, ten cuidado. Bien administrado, pero. Sí, eso. El doctor.
Oh, Dios. Pero mire, ya finalizando, ya estamos en confianza y todo eso. La lucha electoral aquí ha terminado siendo una lucha casi empresarial, de inversión, ganancia. Yo invierto, si gana el mío o le doy a todo, ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace el sector industrial con la financiación legal o paralegal de tantos candidatos? ¿Cómo se hace? Porque eso además, en confianza, además hay que pagar impuestos. En confianza, que tú le preguntas. Igual, no, casi fuera del aire. Igual en confianza te digo, bueno, que la ley electoral y la ley de partidos políticos establece los mecanismos de financiamiento en donde personas físicas o personas jurídicas pueden colaborar con partidos, candidatos y demás, estableciéndose unos marcos en ese sentido. Exacto. Nosotros como gremio no entramos en ese tema, ahí eso es un aspecto particular, caso por caso, empresa por empresa, socio por socio. Sí, nosotros como gremio no mostramos ningún tipo de favoritismo, nosotros lo que nos enfocamos es en que las reglas estén claras, que se nos permita seguir produciendo y generando riqueza en el país. Mira, Mario, los ricos también lloran. Sí, lo que pasa es que el colofón en Santiago se mataron por la Asociación de Industria de Santiago, y aquí en el CONET también. No se solución. Bueno, pero esos son temas que van dejando aprendizaje. Los ricos pelean también. Y en lo que yo tengo que enfocarme es que en la ARD eso no ocurra. Que en nuestro gremio todo se haga por el librito. Muy bien, pero ojalá que ustedes aporten su peso específico en la economía y en la política para que tengamos una política electoral, menos costosa. Porque la verdad es que algunos amigos, miembros de la asociación, van forzados, porque caramba, fíjate que las elecciones son el 28 y ya tenemos 10, 14 señores en la calle haciendo política. O sea que ojalá que ustedes aporten un poquito para que buscar la manera de que hacer política no sea tan costoso y no haya que buscar tantísimo dinero, porque en el campo dicen que el que paga manda con pueblano. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Gracias. Don Mario Pujols y Ortiz. Faltó el Ortiz aquí. Una cosa importante, Mario Pujols y Ortiz, de madre Banileja, de Peraviana, que quede claro. Importante es, cuando se tiene un cargo como el tuyo, se ocupa mucho tiempo. Y entonces las señoras se quejan, las esposas se quejan de que en la casa siempre hay una ventanita que está rota, que muchos libros, hay que hacer un estante nuevo. Hoy, materiales industriales, la mejor ferretería del país. Está ahí en la San Martín. Así que un sábado, nada sin flu y corbata, no, pantalones cortos, franela un poco viejita, tenis. Llégate por materiales industriales. Es en la San Martín, casi llegando a la Máximo Gómez, a la derecha, mucho parqueo. Entonces ahí hay unos equipos certificados, los mejores precios, y además de los mejores precios, hay un descuento, si dice claro que va. Y cumplen y pagan sus impuestos y todo lo demás, y aportan a Seguridad Social, pues estaré por allá, echándole el ojo. Si no lo hacen, pues no me van a ver. El vicepresidente ejecutivo de la ARD ha estado con nosotros, Mario Pujols y Ortiz, de madre peraviana, Banileja. Vámonos a la pausa. Conoce las claves del día.